poco de luz por aquí. ¿Os acordáis el título de la serie de predicaciones de este año en nuestra iglesia? ¿Alguien se acuerda? En las pisadas de nuestro Maestro, el Señor. En las pisadas de nuestro Maestro, el Señor. Ese es el título. Pues en una serie de predicaciones con ese título, en las pisadas de nuestro Maestro, el Señor, no podría faltar al menos una que hiciera referencia al Sermón del Monte. El Sermón del Monte es uno de los pasajes más importantes y más conocidos de los Evangelios y de toda la Biblia. Lo podemos encontrar en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. El tema principal de esa predicación, de esa serie de sermones de nuestro Señor, es el reino de los cielos, como dice Mateo, o si lo preferís, el reino de Dios. En él, en este sermón, se describe cómo son y cómo deben comportarse los súbditos de este reino, del reino de Dios. ¿Y quiénes son los súbditos de este reino? Son aquellos que han nacido de nuevo, como describe Jesús en su conversación con Nicodemo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Son aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han creído en Jesucristo como el Hijo de Dios y han aceptado su sacrificio en la cruz y que han recibido el perdón de sus pecados, que lo han recibido a Él y han sido hechos hijos de Dios, como dice Juan en el capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Son aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador y Señor. Estos son los súbditos del reino de Dios. Y a partir de hoy, en esta mañana, a esos súbditos los llamaré cristianos. Es decir, que cada vez que oiga la palabra cristianos, me referiré concretamente a aquellos que también a veces llamamos los que hemos sido convertidos, ¿vale? A los súbditos del reino de Dios. Me gustaría explicaros algo que ha sucedido esta semana. Emilio, pon aquí lo que te he dicho antes. El lunes, Armando, demos gracias a Dios por Armando y su trabajo con el boletín y con las proyecciones y todo, porque hace un trabajo muy bueno. Pero el lunes, él, como siempre, a los que predicamos, nos pide que le enviemos varias cosas. Cómo queremos que sea la portada, cuál es el texto sobre el que va la predicación y un poco del bosquejo. Y yo le envié eso y él me envió esta portada. Cuando yo la vi, pensé, hay algo que no me gusta. Y entonces él se lo dije, tuvimos nuestros comentarios y me envió esta otra portada. Entonces, ¿por qué no me gustó la anterior portada? ¿Qué es lo que le pedí que pusiera en la siguiente portada, en la que tenemos en nuestras manos? ¿Alguien se ha dado cuenta? Eso sí, eso lo pone en el otro, también pone el otro. En el otro también lo pone. Sí. Y viendo la multitud subió al monte. Pone el otro. ¡Ay!
¿Cuál es la diferencia? No, está en el texto. ¿Qué es lo que hay en este que tenemos entre las manos que no está en el otro? Y sentándose, ¿y qué más? A ver, pon el otro. Y sentándose vinieron a él sus discípulos. Esa es la diferencia. Y sentándose vinieron a él sus discípulos. Para mí era importante que esas palabras estuvieran en nuestra portada hoy. Parece que no tiene importancia, pero os diré por qué me gustó, que quería y le pedí. Él me dijo, ¿les vamos a dar una lupa para que lo puedan ver con tanto texto? Sí, entiendo que es más texto del que normalmente ponemos, pero a mí era importante que estuviera esas palabras. La primera, y sentándose, es porque creo que es importante por un detalle. Sentados era la posición en la que los maestros, los rabinos, en el tiempo de Jesús, impartían sus enseñanzas. Los rabinos, cuando enseñaban, lo hacían sentados. Y Mateo quiere poner ese detalle de que Jesús se sentó para hacernos ver que Jesús iba a actuar y a ejercer de rabino y maestro a partir de ese momento, en aquello que abriendo su boca les enseñó diciendo. Y también para mí era importante, vinieron a él sus discípulos, porque aunque había una gran multitud, a los que va dirigido el Sermón del Monte, no es a la multitud, es a sus discípulos. Lo que nosotros hemos quedado en nombrar esta mañana como cristianos. Los que no son cristianos no pueden entender las afirmaciones y enseñanzas que hay en el Sermón del Monte. Afirmaciones como las de poner la otra mejilla, o la de si te piden el manto, dale también la capa. Son afirmaciones que no pueden ser entendidas por alguien que no sea cristiano. Y es más, a muchos de los cristianos nos cuesta entender también muchas cosas del Sermón del Monte. Pero es a nosotros a quien va dirigido y debemos buscar la ayuda del Espíritu Santo para que nos ayude a entender las muchas enseñanzas que para nosotros hay en estos 3 capítulos donde está el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Pero nuestro tema en esta mañana no es todo el Sermón del Monte. Hoy nos vamos a centrar en la primera parte del sermón, las bienaventuranzas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo y vamos a leer los primeros 12 versículos. Dice así la palabra. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Las bienaventuranzas. ¿Qué palabra es la que más aparece en este texto que acabamos de leer? Bienaventurados. ¿Y qué significa bienaventurados? Felices. Hay otras traducciones que lo traducen en felices. Pero tanto bienaventurados como felices se quedan cortas,
para expresar lo que el original quiere decir con esa palabra bienaventurados. Las palabras se quedan cortas. Yo he encontrado varias formas de añadir a ese ser felices. El ser profundamente felices o verdaderamente felices. Incluso hay algún comentario que alguien bienaventurado es alguien que es digno de ser felicitado. Es alguien que es digno, incluso, entre comillas lo digo, de tenerle envidia por esa felicidad. Es alguien que se siente aprobado por Dios. Es alguien que se siente bendito por Dios. Desde luego, no es la felicidad que sentimos cuando nuestro equipo gana un título o cuando nos toca algo, si es que jugamos. Quizás sea una felicidad solo comparable a la felicidad que sentimos el día que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y sentimos la paz de saber que nuestros pecados habían sido perdonados. Pues si deseamos ser verdaderamente felices, en nuestro texto de hoy se nos explica cómo. Mirar, cada una de esas bienaventuranzas que encontramos en ese texto, todas ellas juntas son la descripción de cómo es un cristiano. Las bienaventuranzas nos muestran los rasgos y características esenciales que deben tener los cristianos, los ciudadanos del reino, los nacidos de nuevo. Y hay 4 aspectos que me gustaría resaltar sobre estas bienaventuranzas, que son importantes que lo tengamos en cuenta. El primer aspecto es que todos los cristianos deben ser así. No encontramos categorías de cristianos en la Biblia, los de primera, los de segunda y los de regional. No son los ancianos y los diáconos y los maestros de la escuela dominical y los que predican los que tienen que ser así como describen las bienaventuranzas. Somos todos los cristianos, todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que hemos aceptado a Jesús, debemos ser como las bienaventuranzas nos describen. Esa es la primera afirmación. La segunda afirmación es que todos los cristianos debemos de manifestar todas y cada una de las características que se expresan en estas bienaventuranzas. Es decir, no hay asignaturas troncales, asignaturas obligatorias y asignaturas optativas. No puedo escoger ser pobre de espíritu y no ser pacificador. La Biblia nos enseña que todos debemos de reflejar en nuestro carácter y en nuestra vida todas y cada una de las características que después vamos a ir viendo detalladas. Todos los cristianos, todas las características. El tercer principio que me gustaría resaltar y que tuviéramos claro es que ninguna de estas descripciones se refiere a una característica natural de la persona. Cuando Jesús dice bienaventurados los pobres de espíritu, no se está refiriendo a alguien con el carácter apocado. Cuando se refiere a los que lloran, no se refiere a alguien que siempre está triste y deprimido. No es algo natural de la persona. Son características, son rasgos del carácter que es el Espíritu de Dios el que los forma en sus hijos. Y que lo hacemos en la medida en que nos vamos pareciendo más al Señor. Ninguna de estas descripciones se refiere a una tendencia natural de la persona. Y la cuarta es que estas características que vemos en las bienaventuranzas nos muestran la diferencia esencial entre una persona, alguien que es cristiano, y uno que no lo es. Los cristianos no nos debemos diferenciar de aquellos que no lo son en nuestros hábitos del domingo, que a cierta hora estamos en la iglesia, o en las cosas que hacemos. La verdadera diferencia entre un cristiano y un no cristiano es si realmente somos pobres de espíritu, si lloramos por nuestro pecado, si somos mansos, si tenemos hambre y sed de justicia, si somos misericordiosos, si somos de limpio corazón o si somos pacificadores. Ahí está la verdadera diferencia entre un cristiano y alguien que no lo es.
Otra enseñanza que encontramos en las bienaventuranzas es la importancia del ser por encima del hacer. El Evangelio nos da más importancia a la actitud que a los actos. Primero insiste en lo que somos y no en lo que hacemos, y luego hablará de los actos. Pero antes describe el carácter y la disposición. Hemos de ser cristianos antes de poder actuar como cristianos. Ser cristianos no consiste en conocer y aprobar las enseñanzas de Cristo y luego tratar de ponerlas en práctica. No es algo superficial e intelectual. Se debe producir un cambio en lo más profundo de nuestro ser. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Debe haber un nuevo nacimiento, como dice en Juan 3. Lo que nos hace cristianos es la acción, la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y por esa obra es que somos cristianos. Y nuestras acciones son el resultado de esa realidad. De modo que podamos llegar a decir, como el apóstol Pablo y como nos ha dicho antes en su lectura que ha hecho antes de la ofrenda Marcelo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él es el que dirige, no yo. Nadie, por mucho que se esfuerce, puede cumplir todos los mandamientos. Y por mucho que se puede, así no podrá llegar a ser cristiano si no nace de nuevo. Eso es lo que hacían los fariseos. Intentaban cumplir todas las normas, pero no podían cambiar su interior. Los que decimos que hemos nacido de nuevo, que somos seguidores de Cristo, tenemos en las bienaventuranzas un espejo en que comparar lo que somos. En ellas vemos cómo son los bienaventurados que han recibido el don de la bendita presencia de Cristo en sus vidas. Y al mirar en ellas nuestras actitudes y nuestras acciones, vemos lo que somos y debemos reflexionar sobre nuestra realidad. ¿Cómo ha de ser un cristiano? Vamos a ver estas bienaventuranzas. Primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres de espíritu. ¿Qué significa pobres de espíritu? Ya hemos visto que no tiene que ver nada con alguien que tenga una tendencia natural a tener un carácter apocado. Ser pobre de espíritu es reconocer que no somos nada delante de Dios. Es admitir que somos impotentes sin Él. Es confesar que somos indignos delante de Él. Es un reconocimiento completo, honesto, objetivo, consciente y concienzudo de nuestra indignidad moral delante de Dios. Eso es lo que es ser pobres de espíritu. Y a esto se dice en el texto: de estos es el reino de los cielos. Este reino solo se alcanza por los méritos y la dignidad de Jesús. Y Él es el que lo concede a aquellos que se reconocen indignos, a aquellos que son pobres de espíritu. La segunda bienaventuranza nos dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué significa los que lloran? Ya hemos dicho lo que no significan, ¿de acuerdo? No son aquellos que van siempre deprimidos y tristes. Los que lloran son aquellos que sienten dolor por su pecado. Los que lloran son aquellos que se dan cuenta de la negrura de su interior cuando se acercan a la pureza de Dios. Son aquellos que se sienten doloridos, tristes, cuando se dan cuenta de que no pueden dominar a veces su deseo por el pecado o el poder del pecado en sus vidas. Vemos un ejemplo en el apóstol Pablo, cuando exclama en Romanos 7 y versículo 24: «Miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte?».
de estos que lloran, dice el texto que recibirán consolación. Reciben la consolación del perdón y recibirán la consolación cuando Él venga. Apocalipsis 21 y versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes son los mansos? Los mansos son los que ponen los intereses de los demás por delante de los suyos propios. Los mansos son los que están centrados, los que no están centrados en sus derechos, sino más bien en los de los demás. Los mansos son los que, en lugar de pelear por lo suyo, lo deja todo en las manos de Dios. El mayor ejemplo de mansedumbre es Jesús mismo. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo capítulo 11, versículo 29. Y Pablo en su carta a los Filipenses nos lo dice así de claro: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así son los mansos. Y dice el texto que ellos, los mansos, recibirán la tierra por heredad. El manso se siente satisfecho con lo que tiene porque no cree merecer nada más. Pero además, como dice en Romanos capítulo 8 y versículo 17, dice: y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y seguimos. La cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tienen hambre y sed de justicia. Las personas normalmente lo que tienen hambre y sed es de ser bienaventurados. ¿Entendéis? Las personas lo que tienen hambre y sed es de ser felices. Ese es el anhelo y el deseo y de lo que tienen hambre las personas. Pero el texto nos dice que los que tienen hambre y sed de justicia serán los que llegarán a ser bienaventurados. ¿Y qué es tener hambre y sed de justicia? Pues el hambre es un deseo que no es solamente un deseo, sino es algo que una necesidad interior que tenemos que suplir, porque yo no he pasado hambre nunca, pero aquí posiblemente haya personas que alguna vez hayan pasado hambre. Tiene que ser terrible. Pues ese deseo, cuando se tiene hambre, es el deseo que debemos de tener de ser justos delante de Dios. Deseos de vernos libres del poder del pecado en nuestras vidas. Hambre, deseo de vernos libres del deseo del pecado. Hambre de poder mostrar en nuestra vida los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Deseo de conocer más y más a Dios, de vivir en intimidad con Él, de andar con Él. Eso es tener hambre y sed de justicia. Deseo, en una palabra, hambre y sed de ser como Jesucristo es. Dice la palabra que
los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Y son saciados en 3 sentidos. En uno de inmediato, como dice Romanos 5 y versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos saciados en el proceso de santificación de nuestras vidas, en la búsqueda de esa justicia, en la búsqueda de saciar el hambre que tenemos. Dios también tiene promesas para nosotros y nos sacia, cumpliendo sus promesas como la de 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y seremos saciados de una forma absoluta cuando Él venga. La quinta bienaventuranza nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordioso. Misericordia es un sentimiento de amor y compasión y un deseo de aliviar el sufrimiento que se debe reflejar en acciones que ayuden a aliviar ese sufrimiento. Es compasión interna y actos externos en relación con el dolor y el sufrimiento de los demás. Jesús lo explicó de una forma muy clara con una parábola. ¿Os acordáis de cuál? El buen samaritano. ¿Quién usó de misericordia con ese hombre? El que tenía prisa por ir al culto y tenía ensayo de alabanza y tuvo que dejar al pobre que estaba allí porque tenía que empezar a las 10 el ensayo. El predicador, que llegó luego más tarde. ¿Quién usó de misericordia con aquel? Pues el gitano, que lo vio y le curó sus heridas. Y lo puso en su montura y lo llevó a la fonda para que lo continuaran quedando. Ese es el que usó de misericordia. Pues eso es lo que nos pide el Señor, que seamos misericordiosos. Y a esos que son misericordiosos, dice la palabra que ellos alcanzarán misericordia. Somos misericordiosos porque hemos alcanzado misericordia. Y alcanzaremos misericordia en el futuro. La sexta bienaventuranza dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpio corazón. Al llegar aquí nos tenemos que parar y hacernos un examen de conciencia. ¿Quién puede tener el corazón limpio? Mateo 15 y versículo 19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Cuando veíamos la segunda bienaventuranza, veíamos que bienaventurados los que lloran, a ver la suciedad de su corazón. Y eso es lo que lleva al arrepentimiento. Y así David, en su Salmo 51, después de cometer un grave pecado, y que el Señor se lo mostrara, al ver su corazón, tuvo que orar al Señor diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y más adelante dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa debe ser nuestra oración. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Si queremos tener un corazón limpio, debemos de hacer caso, como nos dice Pablo en Filipenses 4, versículo 8, y esto es súper importante. Por lo demás, hermanos, todo lo que es
verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en eso pensad. Llenemos nuestra mente de cosas positivas. Llenemos nuestra mente de cosas positivas. Llenemos nuestro corazón de cosas positivas y limpias. Y sobre todo llenémonos de la palabra de Dios. Si queremos ser de corazón limpio, ese es el camino. Y dice la palabra que ellos, los de corazón limpio, verán a Dios. La promesa que va ligada a esta bienaventuranza es realmente una pasada. Los de limpio corazón son bienaventurados y aún lo serán más, porque ellos verán a Dios. Y vamos por la séptima bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificador. Un pacificador es alguien que busca la paz de forma activa, que no se contenta con dejar las cosas como están. Es alguien que desea la paz y hace todo lo que puede para crearla y mantenerla. Es alguien que trata de una forma activa de que haya paz entre las personas, paz entre los grupos. Es alguien que por encima de todo está preocupado y ocupado en conseguir que todos los hombres estén en paz entre ellos y en paz con Dios. Para poder actuar así, debe haber en nosotros lo que dijimos al hablar de los mansos. Solo pueden ser pacificadores aquellos que son mansos, aquellos que no están centrados en sus derechos, aquellos, como hemos leído antes en Filipenses, por los que dice que no hagáis nada por contenda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, y no mirando cada cual por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego sigue con lo de haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Debemos ser como en ese sentir que hubo en Cristo Jesús para poder llegar a ser pacificadores, como dice la bienaventuranza. Y de ellos se dice que ellos serán llamados hijos de Dios. Ser pacificador es ser como Dios y como su Hijo. ¿Os acordáis? Ahora se acercará Navidad, uno de los nombres a los que en Isaías capítulo 9 y versículo 6 se da al Mesías, aparte de Dios fuerte, etc., y príncipe de paz. Pues si somos pacificadores, a nosotros también seremos llamados hijos de Dios. Ahora, el ser así, como Dios ha descrito en estas 7 bienaventuranzas que llevamos hasta ahora, tiene sus consecuencias. La 8ª bienaventuranza nos dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Padecer persecución. Mirar, de formas muy diferentes a lo largo de la historia, ser cristiano ha llevado implícito el padecer persecución. Todos conocemos la cantidad de mártires que ha habido en el pasado, que por su fe han sido maltratados y matados de diversas formas. Pero no solo en el pasado, en la actualidad hay cristianos que viven en países donde su vida está en peligro por el simplemente hecho de ser cristianos. Pero no olvidemos que nosotros mismos, incluso en un país donde hay libertad religiosa como aquí en el nuestro ahora, podemos tener problemas si nuestro carácter se conforma a las características que acabamos de ver
en las bienaventuranzas. ¿Quién no ha tenido algún problema en el trabajo, en el que te han pedido hacer algo que no esté conforme a lo que el Señor quiere? Decidir mantenernos firmes y ser como el Señor nos dice que debemos ser en las bienaventuranzas lleva consigo también padecer persecución por causa de su justicia. Y si lo hacemos, ¿qué somos? Bienaventurados. Y de los tales es el reino de los cielos. Pero fijaros, esta frase que he leído me parece súper verdadera y que nos debe de animar. Cuando un cristiano tiene que sufrir algo por su fe, cuando un cristiano tiene que sufrir algo por su fe, es entonces cuando se encuentra en la más íntima compañía posible con Cristo. Cuando un cristiano tiene que sufrir algo por causa de su fe, es entonces cuando se encuentra en la más íntima y profunda compañía e intimidad con Cristo. Termina el texto, bienaventurados, el versículo 12. Sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Galardón grande en los cielos. Mirad, en el banco de Dios nunca salimos perdiendo. En el banco de Dios nunca salimos perdiendo. Si sufrimos por Él, por querer ser como Él nos define a los cristianos en estas bienaventuranzas, sobre todo si somos perseguidos con mentiras, de Él recibiremos mucho más de lo que perdamos aquí. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Nuestro galardón es grande en los cielos. Para terminar, y a modo de conclusión, me gustaría que leyéramos la conclusión que Jesús utiliza en este maravilloso Sermón del Monte. Y para ello nos tenemos que ir al capítulo 7, último capítulo donde está el Sermón, y a los últimos versículos. Vamos a leer los versículos del 24 al 27. Y dice así Jesús, para terminar el Sermón del Monte: Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Debemos decidir ahora si vamos a ser prudentes o insensatos. Si vas a construir sobre la roca o sobre la arena. Si vas a poner en práctica lo que el Señor te está enseñando hoy, o si no lo vas a hacer. Hoy el Señor nos ha dicho cómo tenemos que ser los que hemos aceptado su perdón y somos súbditos del reino de Dios. Pobres de espíritu, que lloramos al ver nuestro pecado, mansos, con hambre y sed de justicia, misericordiosos, limpios de corazón, pacificadores. Mirémonos en este espejo. Y al descubrir en qué no somos como Dios quiere que seamos,
reaccionemos y decidamos cambiar. Por nuestras propias fuerzas no podemos llegar a ser como Él quiere que seamos. Es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero para que Él pueda obrar en nosotros, debemos reconocer que no somos, que en nuestro espejo no se ve lo que Dios quiere que seamos. Y debemos arrepentirnos, como hizo David. Y debemos de confesar nuestro pecado al Señor. En 1 de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y pidámosle que Él obre en nosotros y nos cambie. Digámosle, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y esforcémonos en la gracia. Esforcémonos en dejar a Dios que sea el que reine en nuestro corazón. Esforcémonos en llenar nuestra mente de todo lo bueno y todo lo puro. Esforcémonos en llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Esforcémonos en pasar tiempo pegados a Él, orando y leyendo su palabra, para que Él pueda obrar en nosotros y hacernos como nos expresan estas bienaventuranzas que debemos ser. Las últimas palabras del Sermón del Monte son: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Que el Señor nos bendiga.